Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com con Jorge Laborda Fernández. Hoy os invitamos a escuchar el descubrimiento del Nuevo Mundo y el cambio de dieta en Europa, segunda parte. Buena ciencia, amigos y seguidoras de Kilo. Un saludo cordial de Jorge Laborda. En este programa, la Fundación Grandecovian, Ángel Rodríguez Lozano y quien nos habla, os ofrecemos un nuevo episodio de Kilo in Memoriam, en el que el doctor Francisco Grandecovian, un eminente científico español desaparecido en 1995 y experto mundial en el campo de la nutrición, nos relatará la segunda parte de la conferencia titulada El descubrimiento del Nuevo Mundo y el cambio de dieta en Europa, con su propia voz y estilo, recuperados, como sabéis, por inteligencia artificial, siempre asistida por la natural. Como veréis, si en su primera parte la conferencia nos ilustraba sobre las virtudes del consumo de la patata y sobre la historia de su introducción en Europa, en esta segunda parte la conferencia versará sobre los problemas nutricionales que conllevó la introducción del maíz en Europa, desde que Cristóbal Colón trajera, en el regreso de uno de sus viajes, las primeras mazorcas de este cereal a Europa. Estos problemas se concretaron en la aparición de una enfermedad desconocida en el viejo continente que identificó un médico español y a la que se termina denominando pelagra. Transcurrieron varios siglos hasta que se identificó su causa, pero este trabajo de investigación internacional, como veremos, por su parte positiva, condujo a fundamentales descubrimientos en el campo del metabolismo y de la nutrición humanas. Os dejo con las palabras del doctor Francisco Grandecovian. Esta parte de la conferencia va a tratar del maíz y de la pelagra, una enfermedad carencial asociada a su consumo. La introducción del maíz y la expansión de su cultivo en los países del sur de Europa fueron seguidas de la aparición de una grave enfermedad, hoy conocida con el nombre de pelagra, descrita por primera vez por el médico español Gaspar Casal en 1735. Aunque sabemos hoy que la pelagra puede producirse en el hombre por el consumo de dietas que no contienen maíz, como demostraron entre otras nuestras observaciones en Madrid durante la Guerra Civil Española, la historia de la introducción del maíz en Europa se encuentra inseparablemente unida a la historia de dicha enfermedad. Podría decirse, por tanto, que mientras la introducción en Europa de la patata contribuye a la eliminación del escorbuto, la introducción del maíz va seguida de la aparición de una enfermedad desconocida por los médicos europeos anteriores al siglo XVIII. Hablemos en primer lugar de la composición química y de las propiedades nutritivas del maíz. El grano entero de maíz contiene aproximadamente un 70% de hidratos de carbono, en forma de almidón, un 9,5% de proteínas y un 4,3% de grasa. Su valor calórico es de unas 360 kilocalorías por 100 gramos. Las proteínas del maíz, como las de los demás cereales, son pobres en el aminoácido esencial lisina, pero la ceína, que constituye la mitad aproximadamente de las proteínas del maíz, es también pobre en triptófano. Este hecho, como luego veremos, es importante para comprender las relaciones entre el consumo de maíz y el desarrollo de la pelagra. El maíz se diferencia de otros cereales por su contenido en caroteno, betacaroteno, criptoxantina y betaceacaroteno, que poseen actividad provitamínica A. El contenido, expresado como betacaroteno, es del orden de 100 a 800 microgramos por 100 gramos. Como los demás cereales, el maíz carece de vitamina C, siendo su contenido en tiamina, vitamina B1, y riboflavina, vitamina B2, comparable al de otros cereales, 0,33 y 0,15 miligramos por 100 gramos respectivamente. El contenido en niacina, o vitamina B3, del maíz, 1,5 miligramos por 100 gramos, es inferior al del trigo, el arroz y el sorgo, pero igual o ligeramente superior al de la avena y el centeno. La asociación entre el consumo de maíz y la pelagra hizo creer que el maíz estaba desprovisto de esta vitamina. Como luego veremos, la niacina contenida en el maíz se encuentra en forma combinada
y no es utilizable por nuestro aparato digestivo. El maíz contiene menos calcio, unos 12 miligramos por 100 gramos, que otros cereales, pero es relativamente rico en hierro, unos 5 miligramos por 100 gramos. Solo es aventajado por el sorgo en este respecto. En contraste con el trigo, el maíz carece de gluten, por lo que no es apto para la panificación. Recuérdese que los datos que acabo de presentar se refieren al grano entero de maíz y no a la harina. La producción mundial de maíz a finales de los años 60 era del orden de unos 300 millones de toneladas métricas anuales, pero se ha elevado desde entonces. Debo recordar también la confusión que existe entre las denominaciones que el maíz recibió en distintos países europeos. En los países de habla inglesa, la palabra corn, que significa grano, se aplica al cereal más habitual en cada región. Así, corn significa avena en Escocia y maíz en Estados Unidos. En España se lo llamó mijo de Indias, en Inglaterra grano indio, en Italia grano turco, millo en Canarias, etc. Hablemos ahora del origen del maíz y su introducción en Europa. El maíz es el cereal característico de las civilizaciones del continente americano y la base principal de la alimentación de sus pobladores antes del descubrimiento. Se cree que su cultivo comenzó entre 6.000 y 5.000 años antes de Cristo, en el valle del Tehuapán, en América Central, y aproximadamente en 5.680 antes de Cristo en Perú. Hintze señala que los pobladores del continente americano habían aprendido a cultivar distintas variedades de la planta, adaptadas a diferentes suelos y climas. En los territorios del norte se cultivaba una planta que maduraba en menos de 90 días y cuya altura era de unos 3 a 4 pies, mientras que las variedades cultivadas en las regiones del sur tardaban 5 meses en madurar y alcanzaban 10 a 12 pies de altura. Disponían también de variedades apropiadas para distintos usos, obtención de harina, tostado, etc. En el estudio de Loskiel de 1798 sobre las culturas de los indios de América del Norte, se describen no menos de 12 formas distintas de utilizar el maíz. En uno de sus primeros viajes, Colón señala que el maíz es más sabroso cuando se lo consume hervido, tostado o en forma de harina. Es muy probable que Colón trajese los primeros granos de maíz a España. De España, a través de Venecia, el maíz va a extenderse a los países mediterráneos. Magallanes lleva maíz en sus barcos y poco después se desarrolla su cultivo en Filipinas, de donde es llevado al continente asiático. El cultivo del maíz en la provincia de Hunan, China, se describe en 1555. Los botánicos Ruel y Fuchs describen el maíz en 1536 y 1542 respectivamente, y todo indica que el maíz era bien conocido en los países europeos del área mediterránea en el siglo XVI, tal como demuestra la mazorca que aparece en el cuadro de Arcimboldo, titulado El verano, pintado en 1563. El maíz alcanzó menor difusión en los países del norte de Europa. Drummond señala que el maíz fue introducido en Inglaterra en 1795 como sustituto del trigo, pero que nunca fue un alimento popular en aquel país. Ocupémonos ahora del descubrimiento de la pelagra en España y su aparición en otros países europeos. Las primeras observaciones sobre la enfermedad que hoy llamamos pelagra y sus relaciones con el consumo de maíz fueron hechas por el médico español Gaspar Casal en 1735, aunque no fueron publicadas hasta 1762, 3 años después de su muerte, en su obra titulada Historia Natural y Médica del Principado de Asturias. La descripción de la pelagra constituye el apartado 2 de la sección de la obra dedicada al estudio de las enfermedades endémicas de la región asturiana, después de la sarna y de la lepra. Casal emplea en su descripción la denominación de mal de la rosa, que era el nombre vulgar de la enfermedad en aquella región. He aquí cómo justifica Casal la inclusión de esta enfermedad en su obra. Habiendo observado cuidadosamente en luengos años de práctica todos los síntomas peculiares de esta enfermedad y habiéndome percatado de que de todas las afecciones corrientes en este país no hay otra que le gane en horrible y contumaz, juzgué que no sería inoportuno que escribiese su historia.
Casal hace notar la multitud de síntomas y señala que el nombre vulgar de la misma alude a uno de ellos que aparece en el dorso de las manos y de los pies, consistente en una espantosa costra que, si recién salida, no produce en la parte afectada más que rojez y aspereza, a la larga degenera en forma de costra muy seca, escabrosa, negruzca, entrecortada por profundas y frecuentes fisuras que penetran hasta la carne viva, produciendo gran dolor, quemazón y molestias. Casal muestra su intención de atribuir significado patognomónico a estas lesiones para diferenciar el mal de la rosa de otras afecciones que manifiestan lesiones cutáneas. Indica Casal que las costras en cuestión se manifiestan las más de las veces en el equinoccio de primavera, que vuelven a aparecer en años sucesivos, y que la piel del lugar que ocupaba la costra se reconoce por aparecer limpia, tersa y sin arrugas, pero algo más rebajada y deprimida que la restante piel. Señala a continuación la aparición de una lesión cutánea semejante a la anterior, que rodea la base del cuello prolongándose hacia el esternón, haciendo notar la importancia de la misma para el diagnóstico diferencial de la enfermedad. Nunca pude hallar visible semejante indicio en persona alguna, sana o enferma, más que en sujetos de mal de la rosa, de lo cual infiero que se da únicamente en ellos, aunque no en todos. No será necesario añadir que esta lesión tan meticulosamente descrita por Casal se conoce en la literatura médica mundial con el nombre de collar de Casal. Esta lesión, así como las que se presentan en el dorso de las manos y de los pies, aparece descrita en la hermosa lámina que ilustra la obra. En cuanto a la causa de la enfermedad, cree Casal que hay que buscarla en el clima, la constitución y la dieta alimenticia, señalando claramente la relación entre el consumo de maíz y el desarrollo de la enfermedad. En el apartado 7 escribe: el maíz o mijo de Indias es el principal alimento de casi todos los que están aquejados de esta afección. Muy raramente comen carne fresca o salada, porque casi todos los que tienen esta enfermedad son labriegos pobres, por lo cual no les es posible tomar tocino u otro alimento animal diariamente, ni aun cada 3 días. Aunque Casal no parece convencido del papel de la dieta como causa única de la enfermedad, señala en el apartado 12 que el cambio de los alimentos por otros de naturaleza más grasa ha sido muy útil para la disminución de este mal. Las observaciones de Casal fueron conocidas fuera de España a través del doctor Thierry, médico del embajador francés en Madrid, a quien Casal conoce al trasladarse a Madrid en 1751 con motivo de su nombramiento como médico de la Real Cámara. Los comentarios de Thierry acerca de las observaciones de Casal fueron enviados a Chomel, decano de la Facultad de Medicina de París, y leídos en la sesión Prima Mensis de 1755, apareciendo publicados en Recueil d'Observation de Médecine de Chirurgie et de Pharmacie de París en el mismo año. El efecto más inmediato del conocimiento de la obra de Casal en Francia fue la inclusión del mal de la rosa en la nosología metódica del profesor de Montpellier, Sauvage, que vivió de 1706 a 1767. La enfermedad fue clasificada dentro de las caquexias con el nombre de lepra asturiensis, por considerarla como una forma de lepra. Con este nombre va a ser citada en la literatura médica francesa. Algunos años después de las observaciones originales de Casal, Antonio Pujati, profesor de medicina en Padua, habla en sus lecciones de una insidiosa y grave enfermedad observada por él en el distrito de Feltre, a la que denomina escorbuto alpino. Esta es evidentemente la misma enfermedad descrita por Casal y estudiada más tarde por Francesco Frappoli, quien en 1771 la describe con el nombre de pelagra, es decir, piel áspera o piel rugosa, con el que hoy la conocemos. No hay duda de que el mal de la rosa de Casal, la lepra asturiensis de Sauvage, el escorbuto alpino de Pujati y la pelagra de Frappoli son la misma enfermedad. En 1776 la pelagra se había extendido por el Véneto, dando lugar a que la Comisión de Sanidad de Venecia prohibiese la venta de maíz decolorado o de mal olor o sabor, prohibición que se debe indudablemente a la creencia en una asociación entre el consumo de maíz en malas condiciones y el desarrollo de la pelagra. Es de interés señalar que el consumo de maíz deteriorado como causa de la pelagra va a tener una decisiva influencia en el estudio de esta enfermedad en Italia.
El cultivo del maíz alcanza considerable desarrollo en Italia, en Lombardía y el Véneto, hasta el punto de que el Consejo de la ciudad de Milán funda, por orden del emperador José II, un hospital para el tratamiento de los enfermos de pelagra, que se llamó Pelagrosario, en la ciudad de Legnano. Gaetano Strambio, pues una de las figuras más importantes en la historia de la pelagra, es su director. La gravedad del problema planteado por la pelagra en Italia puede juzgarse fácilmente teniendo en cuenta los datos del censo de pelagrosos realizado en aquel país. En 1881 el censo de pelagrosos alcanzó la cifra de 104.067, de los cuales 92.511 se registran en Lombardía y el Véneto. En 1899 la cifra total es de 72.603, de los cuales 59.639 se registran en las referidas regiones. La situación del problema de la pelagra a comienzos del siglo XX, está magistralmente descrita en la obra del doctor Antonini, aparecida en Milán en 1902. Antonini se hace eco de la relación entre el consumo de maíz y el desarrollo de la pelagra, unánimemente aceptada en Italia. He aquí cómo la expresa Antonini. Podemos concluir que la relación entre la alimentación con maíz y la pelagra es hoy un hecho indiscutible. La pelagra comparece siempre progresivamente en distintas regiones después de haberse introducido en ellas el cultivo de maíz o su uso como alimento. La pelagra es descrita por primera vez en Francia por Hamoux en 1818. Los primeros casos fueron observados en las cercanías de la ciudad de Teste-de-Bug, por lo que se le dio la denominación de maladie de la Teste, extendiéndose más tarde por el Valle del Garona, las Landas y los Pirineos. La pelagra despertó gran interés en Francia, por lo que un médico francés, Théophile Roussel, viene a España para estudiar la pelagra en Oviedo. En 1845 publica Roussel un tratado sobre la pelagra que es de gran importancia para el conocimiento del desarrollo histórico del problema que nos ocupa. Roussel cree que la enfermedad descrita por Casal es la misma que la pelagra de Italia y que la observada en Francia. Cree también que el consumo de maíz es la causa de la pelagra y escribe lo siguiente en la introducción de su obra. Espero demostrar que la pelagra se ha producido en cada uno de los países en que existe en la actualidad, consecuencia de un cultivo desconocido de nuestros antepasados, el del maíz, y que se extiende y se agrava a medida que el fecundo cereal americano es más abundante en la alimentación de las clases inferiores. En la página 358 de su obra se lee: analizando el curso histórico del cultivo de maíz en Francia y comparándolo con lo que sabemos de la historia de la pelagra en este reino, no encontramos la misma exacta correlación, más bien diría infalible, entre las épocas en que el cereal americano se hizo alimento popular y las épocas en que la pelagra se ha desarrollado, sino también entre la cantidad de maíz que se consume en un país, el grado de desarrollo de la enfermedad y el número creciente de sus víctimas. La pelagra se extiende por los Balcanes. En Rumanía los primeros casos se describen en 1810. Varios autores rumanos, Teodor y Babés y Sion, publican excelentes descripciones de la enfermedad que, según publica Niles en 1912, aparece en relación con la importancia del maíz, al parecer en malas condiciones. La pelagra aparece también en Bulgaria, en Serbia, en el sur de Rusia y en Turquía. Es de señalar que la descripción de la pelagra en algunos tratados de medicina alemanes, como el de Nothnagel en 1901 y el Tratado de Nutrición de Stepp en 1939, es encomendada a autores balcánicos, lo que parece indicar que los grandes médicos alemanes de este siglo carecían de experiencia sobre la enfermedad. Hablemos ahora sobre la aparición de la pelagra en Estados Unidos y de la identificación de la vitamina antipelagrosa. A comienzos del siglo XX se abre un nuevo capítulo en la historia de las relaciones entre el consumo de maíz y la pelagra, cuando esta enfermedad alcanza proporciones epidémicas alarmantes en los estados del sureste de Estados Unidos. Mientras que el consumo habitual de maíz por parte de las poblaciones precolombinas no parece haber estado asociado con el desarrollo de la pelagra, quizá con la excepción de brotes aislados durante periodos de hambre, numerosos casos de pelagra comenzaron a aparecer en los mencionados estados, coincidiendo con la extensión del cultivo de maíz y su empleo como alimento, según publican Davidson y Passmore en 1986. El Dr. Niles, profesor de medicina de la Universidad del Estado de Georgia, localizada en Atlanta, publica en 1912 una obra que lleva como título Pelagra,
un problema americano. Niles admite que mientras los partidarios del papel del maíz como causa de la enfermedad tienen muchos hechos en su favor, el problema de la etiología de la pelagra no puede considerarse resuelto, y termina recordando la conclusión de Lombroso en Italia. En la pelagra tenemos que vérnoslas con una intoxicación causada por venenos producidos en el maíz, alterado por la acción de microorganismos que son en sí mismos inocuos para el hombre. El número de casos de pelagra en Estados Unidos entre 1906 y 1920 es estimado por Roberts en unos 500.000 y unas 50.000 muertes, constituyendo la pelagra en 1916 la cuarta causa de muerte en el estado de Mississippi. La enfermedad afectaba principalmente a la población negra y a los campesinos blancos más pobres, así como a las personas internadas en orfelinatos, asilos de ancianos y manicomios, pero no a los reclusos en las instituciones penitenciarias. La dieta consumida por las personas afectadas consistía fundamentalmente en pan, sémola de maíz y tocino, según publican Furnas y Furnas en 1937. Los médicos estadounidenses que desconocían la enfermedad y no estaban familiarizados con la literatura europea descartaron desde el principio el papel del maíz en su producción. Muchos de ellos, impresionados por la rápida difusión e influidos por las ideas que dominaban la medicina de la época, creyeron que se trataba de una enfermedad infecciosa. Otros, sin embargo, comenzaron a sospechar que podría tratarse de una enfermedad carencial, es decir, de una enfermedad producida por el consumo habitual de una dieta desprovista de alguna sustancia esencial para la nutrición. La conclusión de los estudios de la Comisión Thomson-McFadden, cuyos trabajos comenzaron en 1912, fue que la alimentación con maíz, sano o averiado, no es la principal causa de la enfermedad. La pelagra fue así considerada una enfermedad infecciosa, transmisible de hombre a hombre por un mecanismo desconocido. Se concluyó también que el consumo habitual de una dieta de baja calidad nutritiva aumentaba la sensibilidad frente al agente infeccioso. En 1914, el doctor Joseph Goldberger, del Servicio de Sanidad de Estados Unidos, fue enviado a Jackson, Mississippi, para estudiar la pelagra. Los estudios realizados por Goldberger y sus colaboradores durante 6 años permitieron demostrar que se trataba de una enfermedad carencial achacable al consumo de dietas desprovistas de una vitamina hasta entonces desconocida, para la que Goldberger propuso el nombre de factor preventivo de la pelagra, o vitamina PP. Esta vitamina fue denominada más tarde en la literatura estadounidense como vitamina G, en honor a Goldberger, denominación que no es utilizada en la actualidad. Los estudios de Goldberger y sus colaboradores aparecieron en los US Public Health Reports y han sido recogidos en la monografía de M. Terris, titulada Goldberger on Pelagra y publicada en 1963, en la que el lector puede encontrar información más detallada que la que aquí puedo dar. Inicialmente, Goldberger y sus colaboradores intentaron transmitir la enfermedad administrándose a sí mismos, ¿no?, por distintas vías, sangre, escamas cutáneas, orinas y heces de los pacientes, sin conseguir producir la aparición de los síntomas. Basándose en el hecho de que médicos, enfermeras y personal de las instituciones en las que existían casos de pelagra no padecían la enfermedad, ensayó Goldberger el efecto de una mejoría de la dieta institucional sobre el desarrollo de aquella. El estudio fue realizado en 702 personas, de las cuales 414 padecían pelagra y 288 no mostraban la enfermedad. La modificación de la dieta consistió en una reducción de su contenido de maíz, la introducción de alimentos de origen animal, carne, leche y huevos, en el caso de los orfelinatos, así como un aumento en el consumo de legumbres y hortalizas. Durante los 3 años del experimento solo se observó una recidiva en un paciente pelagroso y ningún caso en los sujetos no pelagrosos al comienzo. La vuelta a la dieta habitual en una institución fue seguida por la aparición de pelagra en un 40% de los sujetos. La administración de la dieta modificada hizo desaparecer totalmente las manifestaciones de pelagra en el curso de 14 meses. Finalmente pudo demostrar Goldberger en 1920 la producción de pelagra en un grupo de 11 voluntarios en la prisión del estado de Mississippi, sometidos a una dieta semejante a la consumida por los pacientes pelagrosos. Al cabo de 5 meses, 6 de los voluntarios manifestaron lesiones cutáneas simétricas, superponibles a las observadas en los enfermos de pelagra. No se observó signo alguno de pelagra en los sujetos que sirvieron como control. La identificación de la vitamina antipelagrosa
no se llevó a cabo hasta 17 años más tarde por parte de Elvesham y colaboradores en la Universidad de Wisconsin. Estudiando el efecto curativo de los extractos de hígado sobre la pelagra experimental del perro, lengua negra, demostraron estos investigadores que dicho efecto se debía al ácido nicotínico. De esta forma, el ácido nicotínico, o su amida, puesto que ambas sustancias poseen el mismo efecto, vinieron a identificarse como la vitamina antipelagrosa, y su efecto curativo sobre la pelagra humana fue rápidamente comprobado en Estados Unidos y por nuestros estudios en Madrid. Las denominaciones vitamina PP y vitamina G han sido abandonadas y sustituidas por el término niacina. Desde el punto de vista histórico es de interés señalar que el papel del ácido nicotínico como vitamina había sido sospechado por Funk en 1913 al demostrar su presencia en la levadura de cerveza y el salvado de arroz en sus intentos de identificar la vitamina antiberibérica, vitamina B1 o tiamina. La idea fue abandonada al demostrarse que el ácido nicotínico no curaba el beriberi. Hablemos ahora del estado del conocimiento de la pelagra. Cuando escribo esto, a finales de los años 80 del pasado siglo, el cuadro clínico de lo que podríamos llamar la pelagra clásica se caracteriza por 3 grupos principales de síntomas sobre los que se basa su diagnóstico. Primero, los síntomas cutáneos meticulosamente descritos por Casal, dermatitis. Segundo, los síntomas digestivos, principalmente diarrea. Tercero, los síntomas mentales, demencia. La presencia de estas 3 manifestaciones es la base de la denominación de la pelagra como enfermedad de las 3 Ds. Pero la sintomatología de la pelagra es mucho más compleja y variada, como puede deducirse de la primera descripción de la enfermedad por Casal. De particular interés son una serie de alteraciones sensoriales, como sensación de calor y parestesias en los pies, alteraciones de la visión y la audición y del sentido del gusto, etc. Estas últimas consisten en la percepción de sabor metálico o salado, que han dado lugar a que la pelagra fuese descrita con los nombres de salso en Italia y de flema salada en algunas regiones de España. Todas estas alteraciones, originariamente descritas por Casal, se presentaron con gran frecuencia en la población de Madrid durante la Guerra Civil. Las parestesias y la sensación de calor y quemazón en los pies, para las que propusimos los nombres de síndrome parestésico y parestésico causálgico, fueron magistralmente estudiadas por mi malogrado compañero el doctor Manuel Peraita y constituyeron el grupo más numeroso, 713 casos, de los pacientes estudiados. El cuadro clásico de la pelagra, en el sentido originalmente utilizado por Estrambio y por Roussel, fue observado en 677 casos. Cuadros semejantes a los cuadros neurológicos observados por nosotros en Madrid lo fueron también posteriormente por autores ingleses y holandeses en los prisioneros de guerra internados en los campos de concentración japoneses en el sur de Asia durante la Segunda Guerra Mundial y han sido descritos con el nombre de síndrome de ardor en los pies, Burning Feet Syndrome. Excelentes descripciones de estos síndromes pueden encontrarse en la obra de Spillane, publicada en 1947, en la que se dedica un capítulo a nuestras observaciones en Madrid, así como en la de Smithkamp, publicada el mismo año. En esta última se señala que nuestras observaciones en Madrid constituyen la primera descripción, en la literatura médica, de la presencia de estos síndromes en europeos. El tratamiento con ácido nicotínico, que llevamos a cabo en más de 1.500 casos, demostró, de acuerdo con los resultados de otros autores, que dicho tratamiento es muy eficaz en el caso de las manifestaciones clásicas de la pelagra, dermatitis, diarrea y demencia, pero no tuvo efecto apreciable sobre las manifestaciones neurológicas, tanto cuando éstas se presentaban asociadas con un cuadro de pelagra como cuando se presentaban aisladamente. Una descripción detallada de estas manifestaciones neurológicas puede verse en la monografía de Grande y Peraita, publicada en 1941. Es de interés señalar ahora que la pelagra y enfermedades con ella relacionadas se presentaron en una población que no consumía maíz. Según mis cálculos, la dieta consumida por la población civil madrileña no debió pasar de 1.000 a 1.500 kilocalorías por día a partir de enero de 1938, estando constituida principalmente por arroz, con muy escaso contenido de proteínas de origen animal y relativa abundancia de frutas, principalmente naranjas, según publiqué en 1939.
Debo recordar a este respecto que, en 1921, el fisiólogo inglés Wilson publicó un importante estudio en el que se atribuye la pelagra al consumo de proteínas de baja calidad, como en el caso del maíz, cuyas proteínas, según he señalado, son pobres en lisina y en triptófano. Sabemos en la actualidad que el organismo humano es capaz de sintetizar ácido nicotínico a partir del triptófano. La formación de ácido nicotínico a partir de dicho aminoácido incluye la formación sucesiva de cinurenina, ácido 3-hidroxicinurénico y ácido 3-hidroxiantranílico. Esta última transformación requiere la presencia de vitamina B6, piridoxina, en cuya ausencia el triptófano va a dar lugar a la formación de ácido xanturénico en vez de ácido nicotínico. Por esta razón, el contenido de ácido nicotínico se expresa en la actualidad en términos de equivalentes de niacina, calculando que son necesarios 60 miligramos de triptófano para formar 1 miligramo de ácido nicotínico. Volviendo ahora al maíz, debo recordar que no está totalmente desprovisto de ácido nicotínico, como pude demostrar en Madrid, pero sus proteínas son pobres en triptófano y el ácido nicotínico que contiene se encuentra en forma combinada que no es utilizada por el intestino. El ácido nicotínico es liberado por los álcalis y el calor, y esta puede ser la explicación de la ausencia de pelagra en las poblaciones precolombinas del continente americano. En 1863, el médico mexicano Ismael Salas presentó en París una tesis en la que proponía que la ausencia de pelagra en México se debía a que en la preparación de las tortillas, el grano de maíz es tratado con lechada de cal en caliente, lavado y amasado antes de ser calentadas las tortillas sobre una plancha. Los experimentos de Kodisek y sus colaboradores en Inglaterra, publicados en 1956, han demostrado que este tratamiento permite la utilización del ácido nicotínico contenido en el maíz por el intestino en el cerdo. Algunas de las manifestaciones de la pelagra pueden deberse a deficiente formación de las coenzimas nicotina-adenin-dinucleótido, NAD, y nicotina-adenin-dinucleótido fosfato, NADP, que contienen amida nicotínica como parte activa de su molécula. Estas dos coenzimas desempeñan un importante papel en numerosas reacciones metabólicas, pero no conocemos bien la relación que puede existir entre las alteraciones bioquímicas producidas por la deficiencia de ácido nicotínico y las manifestaciones clínicas de la pelagra. Cuadros clínicos de deficiencia de ácido nicotínico pueden producirse en sujetos alcohólicos y en alteraciones genéticamente determinadas de la absorción intestinal de ácido nicotínico, como ocurre en la enfermedad de Harnop. En resumen, pues, la pelagra puede ser considerada como una carencia de niacina causada por la falta de dicha vitamina en la dieta, combinada con la deficiencia de triptófano, pero es evidente que otras deficiencias nutritivas pueden contribuir a la producción de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. El consumo de maíz no es, indudablemente, la causa única de la pelagra, pero es seguro que la aparición de la enfermedad en Europa durante el siglo XVII-XVIII y en Estados Unidos a comienzos del siglo XX ocurrió en estrecha asociación con el consumo de dietas ricas en maíz y pobres en alimentos de origen animal. La introducción del maíz en Europa dio lugar al descubrimiento de una enfermedad hasta entonces desconocida, al descubrimiento de una vitamina y al conocimiento del papel de esta en los procesos nutritivos. Y este es el final de la conferencia sobre el cambio de la dieta en Europa como consecuencia del descubrimiento de América. Muchas gracias por su atención. Y así resumía el doctor Francisco Grande Cobian la historia de la llegada del maíz a Europa y la odisea de la aparición de la terrible enfermedad de la pelagra, originada como consecuencia del excesivo consumo de maíz en detrimento de otros alimentos. Esta enfermedad sigue afectando todavía a muchas personas en zonas pobres del planeta, campamentos de refugiados y áreas de conflicto, que, por desgracia, son sometidas a condiciones de malnutrición en ocasiones muy severa. Creo conveniente actualizar brevemente algunos de los datos comentados en esta segunda parte de la conferencia y aportar nuevos conocimientos que se han generado estas 4 últimas décadas. En primer lugar, como simple curiosidad, menciono que la producción mundial de maíz en la temporada 2023-2024 ascendió a 1.230 millones de toneladas. En otras palabras,
La producción de maíz desde finales de los años 60 del siglo pasado hasta hoy se ha multiplicado por 4, con el impacto en el consumo de agua y el medio ambiente que este incremento ha generado. Este nivel de producción, que se lleva a cabo sobre todo en Estados Unidos, China, Brasil y Argentina, sigue aumentando año tras año. En segundo lugar, decía el Dr. Grandecovian: no conocemos bien la relación que puede existir entre las alteraciones bioquímicas producidas por la deficiencia de ácido nicotínico y las manifestaciones clínicas de la pelagra. Afortunadamente, esto ha dejado de ser cierto, y hoy conocemos mucho mejor por qué la deficiencia en ácido nicotínico genera los síntomas de la pelagra: dermatitis, diarrea y demencia. Como explicaba el Dr. Grandecovian, el ácido nicotínico y su derivado amida, la llamada nicotinamida, se convierten en los nucleótidos NAD y NADP. Estas dos coenzimas, en sus palabras, estas dos coenzimas desempeñan un importante papel en numerosas reacciones metabólicas. Hoy sabemos que el número de reacciones metabólicas que son de tipo oxidación-reducción supera las 400. Desde la glucólisis hasta la beta-oxidación y el ciclo de Krebs, pasando por el anabolismo de ácidos grasos y la defensa antioxidante, prácticamente todo el metabolismo energético y biosintético depende de disponer de una reserva suficiente de estos nucleótidos. Cuando la dieta no aporta suficiente niacina o triptófano, del que se sintetizan unos 2/3 de la niacina endógena, el contenido celular de NAD y de NADP cae. Esa caída genera un cuello de botella bioquímico muy marcado justo en los tejidos que renuevan sus células con rapidez, como el epitelio intestinal o epidermis, tejidos que desarrollan flujos metabólicos intensos, como las neuronas o las células del hígado, o tejidos que están expuestos a estrés oxidativo, como la piel ante la luz ultravioleta. De ahí que aparezcan diarreas al no poder renovarse el epitelio intestinal y dermatitis al no poder la piel mantener la barrera protectora, que necesita síntesis de grasas para impermeabilizarla y sustancias antioxidantes para defenderse del estrés oxidativo causado por la exposición a los rayos ultravioleta. Igualmente, las neuronas ven disminuida la síntesis de ATP, adenosin-trifosfato, la moneda energética celular, lo que impacta en la generación de neurotransmisores fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Por esta razón, se desarrollan síntomas parestésicos, ataxias, falta de coordinación de los movimientos y finalmente la demencia. Lo anterior explica que el resultado clínico clásico de la pelagra se resuma en las conocidas 3 Ds, dermatitis, diarrea y demencia, y sin tratamiento en 4 Ds, las 3 Ds anteriores y la D de death, muerte en inglés. Mi tercer y último comentario se refiere a las razones de la aparición del collar de Casal. Posiblemente te hayas preguntado, ¿a qué se debe que la lesión en la piel aparezca sobre todo alrededor del cuello y que la piel de otros lugares esté menos afectada por la deficiencia de niacina, cuando esta es generalizada? Las razones tienen que ver con la manera de vestir. El cuello y la parte superior del tórax reciben la mayor dosis diaria de rayos ultravioleta porque rara vez están cubiertos por ropa cerrada. Sin suficiente niacina, los queratinocitos carecen de coenzimas NAD y NADP para generar antioxidantes y para reparar el daño en el DNA causado por la radiación ultravioleta, de modo que el daño fotooxidativo se acumula hasta inflamar y descamar la piel. En cambio, otras partes del cuerpo, como el abdomen, los glúteos o las piernas, están protegidos por la ropa o reciben mucha menos irradiación solar. Por ello, aun con la misma carencia metabólica, el gatillo, entre comillas, la radiación ultravioleta, está ausente o es mucho menor, de modo que no aparece la lesión. Se cree, aunque no está demostrado, que la propia ropa también ejerce un papel al rozar sobre la piel. El roce continuo de cuellos de camisa o tirantes de camisetas sobre hombros y parte superior del tórax, que soporta la mayor parte del peso de la ropa que nos ponemos, provoca que la epidermis de esos lugares, ya debilitada por déficit de NADP,
no tolere bien la fricción. Esto resulta en la aparición de la dermatitis, precisamente donde el rozamiento es más simétrico izquierda-derecha. En la espalda o los muslos hay menos fricción repetida por la ropa. La barrera cutánea, aunque frágil, no se lesiona lo suficiente para desencadenar la cascada inflamatoria. Por último, es necesario tener en cuenta que la piel alrededor del cuello es muy superficial. Con el estrés oxidativo causado por la exposición al sol, se liberan citocinas vasodilatadoras, lo que conduce a un enrojecimiento de la piel, a un eritema, debido al mayor aflujo de sangre a esta. Este mayor aflujo dibuja un contorno en V alrededor de clavículas y esternón. Por el contrario, en miembros inferiores, la red vascular es más profunda y la piel es más gruesa. Se necesitan dosis de rayos ultravioleta más altas y un trauma más intenso para que se produzca el mismo grado de enrojecimiento. Para terminar, una reflexión. Considero que el collar de Casal es un excelente ejemplo de un tema que no me canso de tratar. Cómo ciertos factores, tanto genéticos como ambientales, pueden incidir en los síntomas de una enfermedad o modular una condición, peso, altura, inteligencia, en cada persona, aunque la causa primigenia de ésta sea idéntica, en el caso que nos ocupa, la deficiencia de niacina. Esto atañe a las eternas preguntas, generalmente nunca bien respondidas, de ¿por qué tú sí y yo no? ¿Y por qué yo sí y tú no? En el caso de la pelagra, por supuesto, no todos los pacientes sufren exactamente el mismo nivel de deficiencia de niacina, ni la misma exposición al sol, ni llevan prendas de vestir del mismo material, ni el grosor de su piel en la zona del cuello y alrededores es el mismo. Todos estos factores afectan a la aparición e intensidad de los síntomas, y en particular a la aparición del collar de Casal. Como dice Joan Manuel Serrat en su conocida canción Cada loco con su tema, cada uno es como es, cada quien es cada cual, y baja las escaleras como quiere. Esto sucede tanto desde el punto de vista de los genes que el azar ha tenido a bien concedernos a partir del conjunto de genes de nuestros padres, que se conocieron por azar, como de los azarosos ambientes en los que nos ha tocado vivir a cada cual de los habitantes del planeta. Ambientes que en algunas ocasiones, por desgracia, carecen incluso de escaleras. Y con estas explicaciones y reflexiones me despido. Te deseo, como siempre, la mayor salud y felicidad posibles. Que los buenos alimentos y anticuerpos te acompañen. Buena ciencia. Hasta el próximo programa. Adiós. Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com que se elabora gracias a vuestras donaciones. Si deseas colaborar, visita nuestra web y pulsa el botón de donar. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.